Ahora sí. Como la anterior clase habíamos hablado hasta la parte de logística en cuanto a su definición, ámbito de acción, etcétera. Ahora vamos a empezar a conversar acerca de la actividad del transporte, que es inherente junto con el almacenamiento al campo de la logística. Y para empezar a referirnos al transporte, tenemos que ser conscientes de que lo que se transporta a través de cualquier medio en comercio internacional es carga, ¿no? Es mercancía. Entonces, ¿qué es carga? Es lo primero que tendríamos que ver. La carga se define como un conjunto de bienes o mercancías protegidos por un embalaje. Esta es la palabra clave para que la mercancía como tal pase a ser carga, porque un conjunto de muebles, objetos que pueden ser transados no es carga todavía hasta que no esté acondicionada para el transporte. ¿Y cómo se acondiciona para ser transportada cualquier mercancía? Utilizando un embalaje apropiado al medio de transporte que va a tener lugar en la exportación del producto. Entonces, es la existencia de un embalaje que permite que la mercancía preparada para ser transportada, lo que hace que una mercancía cualquiera pueda ser considerada ya como carga, cuando está preparada para su movilización, para su traslado, para su transporte internacional. Es lo que distingue a la carga de la mercancía nada más. Y un aspecto importante a tomar en cuenta es también la definición de la carga a granel, que al margen de lo que dice aquí, que es una definición, sí, coherente, que dice que es un conjunto de partículas o granos no enumerables o líquidos no envasados, ¿no? En un medio independiente del medio de transporte. Esto que acabo de resaltar, independiente del medio de transporte, es lo que caracteriza a la carga que se denomina a granel. Entonces, cuando hablamos de carga a granel, nosotros tenemos, ¿verdad?, una idea casi intuitiva de lo que es carga a granel, pero la característica real de la carga a granel es aquella que está en contacto físico con el medio de transporte. Cuando existe algo entre la carga como tal en la mercancía y el medio de transporte, entonces ese algo que vendría a ser el embalaje evita que esa carga pueda considerar ser a granel, pueda ser considerada a granel. Y ese tipo de mercancía, como dice en la parte final de la definición, es cierto, se identifica por su naturaleza, peso o volumen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar un vehículo, que obviamente no es carga a granel, ese vehículo va a estar identificado por el número de chasis, número de motor, además de la marca, etcétera, ¿no? Entonces es una unidad específica lo que estamos comprando. Un color incluso, no vamos a aceptar un vehículo distinto al que nos hemos elegido. Pero si compramos soya a granel, por dar un ejemplo más cercano a Bolivia, no vamos a decir quiero la soya que esté entre el 1,5 m y el 6 del kilo, cosas de esas. No vamos a decir quiero tantas toneladas de soya con tales características. La soya, ¿qué características se solicitan incluso para su valoración? El porcentaje de grasa que tenga, si está desactivada o no, etcétera, ¿no? En la medida en que la mercadería que estamos comprando cumpla con esas características que hacen a su naturaleza, a su peso o volumen, entonces no nos va a interesar mucho que sean los granos de soya que nosotros hemos visto o sean otros, en la medida en que estos otros tengan las mismas características físicas y generales de aquellos que elegimos, ¿no? Y esa carga va a ser a granel, como sucede en las exportaciones de grano de soya, si es exportada poniéndose directamente sobre el vagón. Entonces, no tanto los granos, sobre todo los pellets, la harina o la torta de soya entra con un bobcat, empujan la mercancía a los vagones graneleros que tienen una puerta corrediza lateral, ¿no? Entonces, el medio de transporte es el vagón como tal, y la mercancía, en este caso la torta o la harina de soya, llega a estar en contacto físico con el vagón. Eso hace que se considere carga a granel. ¿Y por qué nos detenemos algunos minutos en esto? Porque la carga a granel tiene un tratamiento distinto a nivel aduanero.
Cuando se exporta carga a granel, en términos aduaneros, para control aduanero, esa carga tiene una tolerancia de más o menos 5%. Es decir, que si estoy exportando 100 toneladas de mineral, de cereales, alguna mercancía que sea a granel, cuando llegue a destino, esa mercancía puede estar en un rango de 95 a 105 toneladas, el 5%, más o menos 5% de variación, de lo que en nuestro ejemplo hace unos minutos mencionaba, 100 toneladas de mercancía, ¿no? Entonces, 100 toneladas menos el 5% es 95, y 100 toneladas más el 5%, 105 toneladas. ¿Y por qué se permite ese rango de diferencia? Porque la mercancía a granel, dependiendo de las condiciones, tiempo de transporte, puede ganar o perder peso. Por un lado, porque tiene cierta merma, ¿no? En el carguillo, descarguillo, esos granos de soya, por ejemplo, que mencionábamos, o harina de soya, cuando llega, baja por la hidrovía, digamos, llega a Puerto Rosario en Argentina, Nueva Palmiro, a Uruguay, tiene que ser trasladado a otras rumas y en algún momento a una cinta transportadora, por la cual se deposita a un barco. También va a ser a granel porque está en contacto directo con el barco. Y ahí hay merma, ¿no? Y cómo puede aumentar, en algunas ocasiones aumenta, por ejemplo, en minerales, que también en algún caso se exportan como carga a granel, si va en vagones, eh, sale de Potosí, digamos, sale por Avaroa, cruza la frontera y tiene que bajar luego hasta Antofagasta, los minerales salen por Antofagasta, y en ese tramo puede que enfrente lluvias, por ejemplo, y el agua se cuela pues dentro del vagón y el mineral, que es a granel, absorbe esa agua y aumenta su humedad. Es por eso que esos productos, además de ser embarcados con un documento de transporte habitual, normalmente van acompañados también de un certificado de peso y de calidad. Y uno de los parámetros que se analizan en el laboratorio es el de humedad. Entonces, si de aquí, digamos, el exportador saca la mercadería y dice estoy mandando 100 toneladas de concentrados de zinc y plomo, y cuando llega a destino, en Europa, por lo general llegan a Bélgica, llegan 97 toneladas nada más, ¿no? El importador podría decir, me han engañado, me han mandado 3 toneladas menos, 3% menos. Pero si hace el muestreo del lote recibido y manda al laboratorio, le van a decir que su lote tiene tanto por ciento de humedad, una cantidad cualquiera. Entonces lo que hacen es comparar los resultados de ese análisis con los resultados del análisis en origen, en nuestro caso en Bolivia, ¿no? Y sí, el análisis de laboratorio muestra que tiene un 2.9 o un 3.3% menos de humedad, es decir, menos agua. Entonces, eso coincide con el 3% de diferencia en peso. El importador puede tranquilamente asumir, como él no está comprando agua, decir, no, cuando salió de allá tenía este porcentaje de humedad y ahora que llegó de aquí, la diferencia de peso tiene relación con la merma de la humedad. Entonces, en realidad, lo que afecta al precio es que en el trayecto, por el traqueteo del vagón, en esta parte, al salir de Bolivia, por asentamiento natural, los vagones, la verdad, van goteando, van chorreando agua, ¿no? Y si en el contenedor, o cuando ya no es contenedor, ¿no? En el buque granelero o minero por el que va hasta cruza alta mar, hace el transporte marítimo, si hay mucho sol, eso también evapora el agua, ¿no? Entonces eso puede justificar diferencias en peso que se aplica solamente a carga a granel, ¿no? Entonces, por eso que cuando una carga se declara como carga a granel, se tiene que estar consciente de cuál es la característica de esta. Han habido casos de empresas, sobre todo mineras, que declaran la carga a granel para beneficiarse de ese margen del más o menos 5% de tolerancia, pero utilizan algún tipo de envase. Pues, se asume que si está en envase cerrado, incluso si el agua, si pasa por mucha calor y el agua se está evaporando, al ser cerrado, en algún momento se va a volver a condensar, entonces no afecta a la variación de peso. Entonces tenían problemas cuando, habiendo declarado a granel, luego se detectaba que tenía algún tipo de embalaje y no era granel. Entonces es por eso que hacemos énfasis en cuál la definición real de lo que es mercancía a granel.
Y por otro lado, ¿cuál es la carga general? Como dice aquí, es en término general que se refiere a cualquier tipo de carga que no sea líquida o sólida a granel y cuya naturaleza, forma, etcétera, determine su modo de manipulación, almacenamiento y transporte. Para ponerlo en fácil, cualquier carga que no sea a granel es carga general. ¿Y ahí qué tipo de cargas existe? Por un lado tenemos la carga general y por otro la carga a granel, lo que acabamos de ver, ¿no? La carga a granel, que está aquí en nuestro grafiquito, puede ser líquida o puede ser sólida. Sólida, los ejemplos que poníamos, y líquida, aceite sin refinar, por ejemplo, se manda como aceite a granel. ¿Qué otro ejemplo? Combustibles, petróleo, gasolina, ¿no? Van dentro del cisterna, que es el medio de transporte, por lo tanto son a granel. Y en cuanto a la carga general, hay una división bien interesante, ¿no? Es la que es carga unitarizada o no unitarizada. En vez de unitarizada, también se utiliza el término de unitizada. Entonces, la unitarización de la carga en realidad se refiere a que se le cambia la unidad en que se está siendo considerada para el transporte, comercialización, ¿no? Si nosotros vendemos, por ejemplo, computadoras, por decir algo, ¿no? La factura, toda la negociación, la concepción misma de la negociación, se va a referir a unidades de computadoras, 100 computadoras, 1000 computadoras, lo que fuera. Pero para transportar, si usamos un contenedor, el documento de transporte no va a decir 1000 o 2000 o 5000 computadoras, va a decir un contenedor, ¿no? Entonces se está cambiando la unidad bajo la cual se administra, en este caso, el transporte de esa mercadería. Entonces está dejando de ser caja de computadora o unidad de computadora para tratarse de un contenedor para la naviera, para el almacenamiento en el puerto, que es el patio de contenedores. Esa carga ya no es en realidad 5000 computadoras, es un contenedor. Entonces, esa carga está unitarizada en una nueva unidad que es el contenedor, y esa es la carga contenedorizada. El contenedor es el ejemplo típico de una nueva unidad que se utiliza sobre todo para transporte y almacenamiento en puertos, ¿no? Y la otra unidad que puede reemplazar a la unidad de la mercancía como tal es el pallet. En ese caso la mercancía está paletizada, ¿no? El pallet, ustedes seguramente conocen, es como una base, una rejilla que alguna vez tiene como paredes más y se forma como una pequeña jaula, pero por lo general es una base de madera, como con sí, una rejilla, ¿no?, de madera, que tiene la característica especial de tener un espacio antes del piso, como con unos tacos, y ese espacio es para que entre lo que se llama la uña del montacargas, ¿no? Y esta otra unidad, esta nueva unidad, si quieren, del pallet, se utiliza para, no tanto para transporte, sino sobre todo para almacenamiento. Un pallet puede tener fácil 50 cajas, digamos, para mantener el ejemplo, de computadoras. Entonces, para almacenes, si bien se sabe que un pallet tiene 50 computadoras, los saldos que lleve el almacén, etcétera, y la cantidad, la unidad más bien en que entregue a material al área de ventas o donde fuera, la unidad que maneje va a ser pallets, un pallet de computadoras marca tantos, modelo tantos, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque para el almacén de verdad se manejan pallets, y no solamente en su registro, sino también en el manejo real, logístico, si quieren, de la mercancía. Es mucho más seguro que un montacargas agarre y mueva del punto A al punto B dentro del almacén, o del camión de llegada hacia dentro del almacén, o del almacén hacia un camión que saque la mercancía, que mueva en una sola operación un pallet, que estar moviendo una por una 50 cajas, ¿no? A mayor manipuleo es más riesgo de daño o pérdida de la mercancía. Entonces es mucho más óptimo utilizar una unidad más grande. Es difícil que en el almacén de una empresa se utilice un contenedor como unidad, ¿no?, demasiado grande, pero un pallet es ideal, por eso es tan común el uso de los pallets.
Entonces, el pallet se registra como unidad de almacenamiento en aduana. Si le preguntan, perdón, en almacenes, no en la aduana. Si le preguntan al jefe de almacenes cuánto tienes de tal computadora, él les dirá 5 pallets, 3 pallets, etcétera. Todo el mundo sabe que cada pallet tiene, digamos, 50 cajas. Entonces ya pensar en 150 o en 250 computadoras. Pero la unidad a la que se refiere el almacén, y como les decía, lo más importante, la unidad que físicamente se mueve es un pallet, la unidad mínima, ¿no? Lo cual implica menor costo, menor tiempo, menor riesgo, etcétera. Entonces, esa es la carga unitarizada, aquella que para ciertos criterios cambia de unidad, ya no es la unidad que se comercializa, sino es la unidad que se transporta, sobre todo en el caso de contenedores, o la unidad que se almacena en el caso de los pallets. Y la carga que no es unitarizada es simplemente carga suelta, ¿no? Pero las empresas que manejan más carga, los almacenes que tienen más espacio y manejan más carga, suelen unitizar la mercadería en pallets para almacenamiento y en contenedores para su transporte. Y en cuanto a su naturaleza, la carga puede ser perecedera, es decir, la que tiene una fecha de vencimiento, la que va a vencer, la que se va a echar a perder, ¿no? Entre las cuales por lógica tenemos frutas y verdura, carne, productos marinos y flores frescas y follaje, ¿no? Las frutas frescas y verduras necesitan estar en ambientes controlados de temperatura, ¿no? Los productos cárnicos se dividen básicamente en dos, en carne congelada y en carne refrigerada. La refrigerada es de 0 grados a 5 grados bajo cero, grados centígrados. Y la carne congelada es de 5 grados bajo cero o más fría, ¿no? Hacia abajo. Y eso afecta la logística. ¿Por qué? Porque la carne o incluso los productos marinos que son congelados necesitan lo que se llama el uso de la cadena de frío, contenedores refrigerados, no simplemente aislados. Almacenes también que tengan refrigeradores que permitan mantener la carne congelada. Eso hasta en los supermercados vemos. Si ustedes se fijan un poquito en los supermercados, la carne fresca, digamos, que compramos, no está a temperatura ambiente, está en un ambiente refrigerado, que está alrededor de los 0 grados o algo así. Pero los mariscos, incluso pescados que vienen de otro país, para su conservación, para el tiempo de transporte que tienen, no pueden estar refrigerados, están congelados, ¿verdad? Y esos productos están dentro del supermercado en otro lugar. Y si ustedes meten la mano por unos segundos, un medio minuto, digamos, ahí dentro, van a ver cuán frío es. Es tan frío que se mantiene congelada la carne. Entonces, esa diferencia que vemos en el supermercado se tiene que mantener en los medios de transporte y en el almacenamiento de esta mercancía. Entonces, esas son consideraciones que se deben tener para la carga perecedera. La carga frágil, que no necesita mayor explicación, sobre todo la fragilidad de la mercancía, vajilla, cristalería, cosas de esas, amerita un embalaje adecuado para la protección que requiere esa mercancía y un manipuleo también adecuado. Es por eso que los embalajes de carga frágil tienen el pictograma, que son esos dibujitos que sin palabras nos dicen algo. Por lo general es el perfil de una copa, como de vino, con una rajadura al medio, ¿no? Entonces eso, independientemente del idioma que hablen los estibadores, la del personal que esté manipulando esa carga, entonces sin importar el idioma que estos hablen, viendo ese pictograma, saben que esa es carga frágil y que tienen que darle un tratamiento adecuado, tener más cuidado, ¿no? La carga peligrosa lo mismo, hay pictogramas que diferencian a los explosivos de la carga tóxica, aquella que presenta riesgo biológico, etcétera, ¿no? Entonces, eh, explosivos, por ejemplo, necesitan también almacenamiento especial. Cuando la aduana, como en el caso boliviano, no tiene almacenes que tengan espacios refrigerados o para, aptos para aislar carga radiactiva o peligrosa de otro tipo, entonces esa es la causa más habitual, digamos, para autorizar despacho de emergencia, despacho anticipado, ¿no? Para que la carga pase nada más hasta el almacén del importador, que seguramente va a tener espacios refrigerados o con medidas de seguridad suficientes para garantizar que la carga peligrosa pierda ese su peligro
por las condiciones del almacén, ¿no? Entonces es también un tipo especial de carga. Y finalmente la carga de dimensiones y pesos especiales, que necesita un tratamiento especial, sobre todo en transporte, ¿no? Cuando se importa maquinaria minera industrial grande y se tiene que llevar hasta el lugar de la planta por carretera, entonces la carga de dimensiones especiales por lo general todo el tiempo está invadiendo el carril opuesto o el carril de alados, por lo menos, ¿no? Si fueran más de un carril en cada sentido, y por eso en su traslado precisa de vehículos adicionales con balizas, sirenas, etcétera, y por lo general también tiene escolta, ya sea policial o militar, que va por delante para avisar a todos los otros vehículos que están, sobre todo en sentido contrario, que hay una carga de dimensiones especiales y que se tiene que tener cuidado, ¿no? Y a nivel logístico hay que tener cuidado con eso porque el tiempo de transporte es mucho mayor, así que no se puede calcular, digamos, de mercancía que está llegando desde Antofagasta hasta Oruro o hasta Potosí para una empresa minera, el tiempo que tarde en transportarse la carga de dimensiones especiales no va a ser el mismo que de carga general. Va a una velocidad mucho menor, entonces tarda más del doble de tiempo. Y esos tiempos tienen que considerarse para hacer todos los cálculos a nivel logístico, ¿no? Y como ya hablamos de la carga, que es el objeto del transporte, que es una actividad muy importante para la logística, entonces empezamos a ver los tipos de transporte, que como tipos son solamente tres: terrestre, aéreo y acuático. Dentro del terrestre hay más de un modo de transporte, es la diferencia entre tipos y modos. Los tipos de transporte solamente terrestre, aéreo y acuático. Dentro del terrestre está, por razones obvias, el carretero, pero también el ferroviario, por ejemplo, ¿no? En el aéreo está el por avión, por helicóptero, si es que hubiera, y por acuático están los buques transatlánticos, barcazas, como los que se usan en Bolivia, en la hidrovía Paraguay-Paraná, y cualquier otro modo de transporte que vaya por agua. Por ejemplo, se tiene también el transporte por canales, ¿no? Dentro del acuático. Aquí hay, con un pequeño gráfico, ya los modos de transporte. Dentro del terrestre está el carretero y el ferroviario. En el aéreo está el por avión, y los buques, en este gráfico, buques portacontenedores, el transporte marítimo, ¿no? Un comentario adicional: estos buques portacontenedores, en la propia estructura del buque, tienen aquí, se puede ver las grúas, ¿no? Estas grúas son parte del buque, no de la administración portuaria, o sea, no del puerto, ¿no? Son del propio buque estas grúas que ayudan, una vez que reciben sobre el buque los contenedores con las grúas del puerto, estas grúas del mismo buque ayudan a acomodar en la forma que aquí se ve los contenedores, ¿no? Los miles de contenedores que entran en los buques portacontenedores más grandes. Actualmente los más grandes cargan hasta 20.000 contenedores y esos buques no están más de 24 horas en un puerto. Entonces, porque mientras están en un puerto quietos, esos buques no ganan dinero, ¿no? Tienen que estar en movimiento. Para garantizar que no estén mucho tiempo en el puerto, entonces tienen estas grúas que ayudan a manejar, a acomodar. Es un movimiento permanente de los contenedores, tanto cuando los cargan como cuando los descargan del puerto. En otros modos de transporte es el transporte por oleoductos, ¿no? O gasoductos para el caso boliviano, que puede no parecer un medio de transporte ya que el oleoducto no se mueve, ¿no? Pero lo que se mueve dentro de él es la mercancía que se está vendiendo, ya sea petróleo, combustible o para nosotros gas. Transporte animal que se usa, aunque sobre todo este y el transporte humano en Bolivia se usan para contrabando, que es comercio ilegal, ni siquiera deberíamos mencionarlo, pero si ustedes van por Desaguadero alguna vez, quédense al lado del puente, o un poquito más arriba en el puente roto, o en la frontera boliviano-argentina, ahí se ve como con un burrito o con las personas poniéndose caja al hombro, lo que se llama el contrabando hormiga, ¿no? Todo el tiempo. Y no siempre contrabando, porque hay la franquicia fronteriza, ¿no? Creo que es una zona de 5 kilómetros a partir de la frontera. Los que habitan esa zona pueden mover mercancía de un lugar a otro de la frontera, pero en los hechos
mueven mercancía, pero no se quedan con ella en ese rango de 5 kilómetros, ¿no? Sino que van a los mercados citadinos que están mucho más adentro. En lo que es transporte carretero, ¿qué unidades tenemos? ¿Qué modos de transporte más bien? Camiones que pueden ser estándares, refrigerados, cisterna, etcétera, bus, automóvil, trolebús y algún otro. Por lo general son buses, ¿no ve? Perdón, son camiones. Por lo general el transporte terrestre se hace en camiones. Se usan bus, pero otra vez la zona con la frontera con Chile hay buses, como los micros que conocemos, a los que les quitan todos los asientos excepto el del conductor. Entonces tienen un espacio grande para poner cajas, ¿no? Y una vez más suelen usarlos para contrabando. Son buses con el motor preparado, me imagino, porque son difíciles, dicen, de alcanzar incluso por las camionetas 4x4 de los COAS y demás. Eh, Existe eso, ¿no? En los hechos sí se podría transportar también mercancía por bus, pero por un tema de facilidades de carguillo, descarguillo, por lo general se usan camiones, ¿no? Se podría hacer automóvil, etcétera, y aquí también están trolebús y algún otro que utilice la carretera como vía de transporte, ¿no? Para transporte ferroviario tenemos el tren, el metro, el monorriel, el tranvía, trenes de alta velocidad. Estos últimos sobre todo están en Europa y en Asia, ¿no? En Japón es famoso el tren bala. Esos trenes bala van de 300 y 400 kilómetros por hora. Entonces, imagínense que vaya 300 kilómetros por hora nomás. Entre La Paz y Santa Cruz se podría hacer ese trayecto en 5 horas más o menos. Si considerando 1 a 2 horas de estadía en aeropuerto cuando se va por vía aérea, se equipararía casi el precio, ¿no? El tiempo, perdón. Pero a ver, cuando llegamos a tener un tren de alta velocidad aquí, lamentablemente ni siquiera el tren normal puede ir de La Paz a Santa Cruz, ¿no? Por un lado porque La Paz no tiene siquiera estación ferroviaria, y por otro lado porque la ferrovía andina no se conecta con la red andina, pero no se conecta con la red oriental. Son dos empresas distintas, dos sistemas viales distintos que no se conectan, así que Bolivia es un ejemplo de lo que no debería hacerse para transporte ferroviario. En transporte aéreo tenemos al avión como tal, al avión anfibio, aquel que puede acuatizar en vez de aterrizar. Mucha gente dice aterriza en el agua, ¿no? No digan nunca eso. En el agua no se aterriza, pues se aterriza en la tierra, la misma palabra lo está diciendo. El avión anfibio aterriza o acuatiza, puede hacerlo en cualquier superficie. Avionetas, helicópteros y otros, ¿no? Dentro de otros, yo creo que los hechos van a forzar a que a corto plazo se incluya los drones. En algunas ciudades los drones ya se utilizan para repartir mercadería a nivel dentro de una misma ciudad, ¿no? Hasta pizzas creo ya reparten en algún lado. Y si se ponen a pensar ya es cuestión de tamaño de motor nomás, pues para que un dron pueda llevar cajas más grandes y eventualmente un contenedor. Hasta ahora, en realidad, el factor que está frenando que se popularice o se legalice, se norme, más de esta palabra, se norme el uso de drones para comercio internacional, es el de seguridad de los países, ¿no? Si con aviones han hecho las barbaridades que han hecho, entonces imagínense un vehículo de transporte aéreo no tripulado que pueda ser manejado a control remoto sin mayores registros y controles, presenta riesgos, la verdad que presenta riesgos, pero también presenta ventajas, pues, para transportar mercadería, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿cuál creen ustedes que sería la mayor ventaja respecto a un avión? ¿No? Para mí es que la gran ventaja, para mí la mayor ventaja es que un dron no necesita de un aeropuerto, ¿no? Podría tener la capacidad de despegue y aterrizaje de un helicóptero, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos un almacén grande con espacio despejado por arriba, sin muchos cables y demás, sacamos por dron. Con un dron podemos llegar no solamente a otro país, que sería lo último, ¿no? Pero por lo menos llevar hasta puerto. Imagínense evitar el transporte carretero,
peajes, trancaderas, bloqueos para Bolivia. Un dron sería una maravilla, pero no está normado todavía el uso de los drones dentro de transporte para comercio internacional. Yo creo que en algún momento se va a tener nomás que asumir eso, porque es algo que a nivel más pequeño, a nivel micro de transporte, ya se está utilizando. Amazon creo tenía, no se habría implementado ya, pero tenía programado, había hecho la prueba de entregar pedidos por dron, llevan hasta una casa, ¿no? Tiempos récords. Y por vías navegables, ¿qué tenemos? Los barcos como tal, los buques, que se refiere sobre todo a los graneleros, ferries o transbordadores. Los ferries son aquellos barcos que en la parte baja del casco llevan vehículos y arriba pasajeros. Normalmente se usan para transporte fluvial entre ciudades. El ejemplo más cercano para nosotros es entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Entre Argentina y Uruguay, que solamente se cruza el Río de la Plata. Y de noche, por ejemplo, de Puerto Madero, por ahí en Buenos Aires, al frente ves las luces de Montevideo. Para hacer turismo, mucha gente utiliza el ferry, entonces vas con tu vehículo hasta el puerto, metes tu vehículo al barco, al ferry, y mientras dure el trayecto, subes, estás en cubierta, comes algo, lo que sea, llegas a Montevideo, agarras tu auto, bajas, y contento, te paseas por Montevideo en tu mismo vehículo, ¿no? Y viceversa. Entonces también se utiliza. No sé si está aquí, no, pero lo que más es, en términos de comercio internacional, realmente lo que se puede equiparar a un ferry son los famosos roll-on, roll-off. Son buques que permiten que camiones, en vez de descargar la mercadería y que ésta sea cargada en el buque, simplemente sacan una rampa para, en vez de bodegas, tienen la parte inferior del casco como un estacionamiento gigante. Entonces entran los camiones con la carga, se estacionan dentro del buque, el buque viaja hasta el puerto de destino, baja nuevamente la rampa y el camión sale con la carga. Entonces se ahorra el tiempo de descarguío del camión, almacenamiento en un patio de contenedores, porque esos camiones pueden llevar un contenedor, por ejemplo, ¿no? Y toda esa parte del carguío permitiendo que el camión entre a un buque, el buque vaya de un puerto de origen a uno de destino y el camión salga con su carga del buque y vaya directamente hasta donde tenga que ir, ¿no? Son opciones que no siempre se usan, pero están ahí. En algún momento pueden resultar como ayuda a buscar la solución ideal de transporte y de logística. En características del transporte carretero. Es el más utilizado, incluso en transporte bimodal o multimodal. ¿Por qué? Porque permite acceso a almacenes en casi cualquier lugar. El caso boliviano es buen ejemplo de esto, ¿no? Cuando decimos voy a exportar vía marítima a Europa o a Asia, de alguna manera sabemos que, o sea, ya asumimos que al no tener costa y puertos propios, de alguna manera tenemos que llegar a ese puerto. ¿Y cómo llegamos ahí? Si no es por tren, es por lo general por carretera. Porque si fuera por tren, tenemos que llegar primero a la estación ferroviaria. ¿Y cómo llegamos a la estación ferroviaria? Por camión. Entonces, por eso es que es el más utilizado, porque permite acceso a almacenes en casi cualquier lugar y eso debería decir aquí, funciona como transporte auxiliar para trasladarse desde o hasta cualquier otra terminal, ¿no? El transporte carretero, aunque en algunos lugares existen terminales, tanto de buses como aquí en Bolivia, como terminales de camiones de carga, ¿no? Pero puede llegar pues a nuestro almacén, ¿no? Tanto al almacén del exportador para recoger la mercancía como al almacén del importador como para entregarla, ¿no? Obviamente no va a ser el transporte de almacén del exportador hasta almacén del importador en el mismo camión. Si hay un transporte marítimo al medio, obviamente no se lo va a pedir por camión, pero el camión es un transporte auxiliar al transporte previo, si quieren, desde el punto del exportador, que permite llevar la mercadería desde el almacén del exportador hasta la terminal del transporte principal, que puede ser aéreo, ferroviario o marítimo. Entonces, eso es que permite, casi exige que el transporte carretero tenga un protagonismo y una presencia, más que protagonismo, una presencia permanente en las operaciones de comercio internacional.
¿Qué ventajas tiene el transporte carretero respecto a los otros? Lo que acabamos de mencionar, la capacidad de ofrecer un servicio puerta a puerta. Eso es hasta eslogan que usan los forwarders, ¿sabes? Hacemos transporte puerta a puerta. Eso de puerta a puerta tiene implícito el uso de transporte carretero. Es la única forma de cumplir puerta a puerta. Una vez más, volviendo 2 diapositivas atrás, los drones podrían evitar eso, pero mientras tanto es el transporte carretero. Cierta rapidez, está lejos de ser el transporte más veloz, pero tampoco es el más lento, ¿no? Y su costo también es un costo medio, el más barato desde ya es el transporte marítimo. Perdón, hay alguien en el chat. Gerardo me dice que no puede escuchar, qué raro, pero el resto sí me estaba escuchando, ¿no? Cuando les pregunté me dijeron que sí. Escucha normal. Sí se escucha bien, entonces. Bueno, Gerardo no me está escuchando, le voy a contestar por el chat porque según la lista de participantes no tiene micrófono. A ver, le contesto ahora. Permítanme un momentito, por favor. Sí, se escucha. Ok, ya le contesté, ojalá arregle su conexión de micrófono. Entonces, una ventaja es que tiene un costo medio, ¿no? No es el más caro, tampoco es el más barato. Y entre las desventajas, primero que es el modo de transporte más contaminante. Uno puede decir que no, pero sí, se demostró que es el más contaminante. Además, con el agravante de que... No se escucha bien, Perdón, ahora sí. Líder se escucha entrecortado. Sí, yo también Ahora estoy cortado. Ahora mejor. ¿Qué está, Alvarito? Yo te escucho. Qué raro, debe ser de la conexión, porque sí, a Frida, ¿verdad? A Frida también la escucho bien entrecortado, a las otras personas les escucho bien. Gerardo también me dice ahora que Yo ya te escucho bien, Alvarito, está todo bien. ya está todo bien. Entonces, Frida, en el caso suyo, probablemente sea la conexión, porque el resto Sí, sí. de Frida es la conexión, definitivamente. Ok, entonces, de todas formas, en la grabación me imagino que va a estar una interrupción el sonido. Si es que no logran arreglar la conexión ahora, me imagino que pueden... Porque soy el mismo rato de interconexión, está escuchando normal y haciendo Ok, falla. listo, en eso. A ver, ojalá, quizás si está en celular, al menos es moverse un poquito para encontrar el lugar en que tenga un poquito mejor de señal. Ya, continuamos entonces. Lo que les decía, un camión tiene no sé, pues, cómo se llama en este caso, un factor X, digamos, de contaminación. Y eso hay que dividirlo entre el número de cajas que lleva, ¿no? Que no va a ser muy alto. Si comparamos, digamos, con cuánto contamina un buque, un barco que hace el transporte a ultramar, obviamente va a contaminar más que un camión, pero ¿cuántas cajas lleva? Ya les digo, ¿no? Un buque portacontenedores de última generación lleva 20.000 contenedores, y esos 20.000 contenedores para su transporte carretero
necesitan 20.000 camiones. Entonces, ahí deberíamos hacer la comparación más o menos más coherente. ¿Cuál contamina más? ¿Ese buque portacontenedores o 20.000 camiones uno detrás de otro? Entonces, por ese lado es que se ha demostrado que el transporte más contaminante es el carretero. Y en la medida en que el mundo está optando cada vez más por cuidar el medio ambiente y demás, esa es una ventaja innegable, una desventaja innegable del transporte carretero. Otra desventaja es una mayor saturación de carreteras, ¿no? Eso es también evidente. En el caso boliviano, alguna vez de la carretera que va a Arica, sí hay trancadera de camiones, ¿no? Sobre todo llegando a Chungará, a la aduana. Si han viajado con mercadería o si han ido en su propio auto, ahí se nota la diferencia, ¿no? Felizmente la aduana chilena a los autos particulares les hace pasar por otro lado, digamos, ¿no? Un control mucho más laxo, pero los camiones con carga sí son víctimas, digamos, de la saturación de las trancaderas. Y también el peaje es cada vez mayor. Y esto es en realidad porque, a ver, en teoría, ¿quiénes construyen las carreteras? ¿Quiénes son los encargados de construir carreteras en cada país? Es el Estado, ¿verdad? El que tiene que construirlo. Pero a veces el Estado o no tiene la posibilidad o no quiere asumir el costo total de la carretera. Entonces pide que la empresa constructora asuma un X porcentaje de la carretera, de la construcción de la carretera, perdón. Y la empresa constructora, ¿cómo recupera ese costo que ha puesto de su bolsillo, ese porcentaje que ha financiado a través de la obtención de una concesión de la carretera por parte del mismo Estado por una X cantidad de años, ¿no? Entonces, digamos una carretera, por dar un monto absolutamente bajo por una carretera, cuesta $100.000, para hacer fácil el cálculo nada más, ¿no? Y el Estado le dice, yo voy a financiar el 70%, el otro 30% financialo tú como empresa constructora. Sería en nuestro ejemplito $30.000, ¿no? Entonces la empresa dice, ok, ¿y esos $30.000 cómo los recupero? Cobrando peaje. ¿En cuántos años? Tienen que tener un cálculo bastante acertado del flujo de camiones, etcétera. Entonces, digamos, voy a cobrar $10 al día de peaje, 300 días al año, digamos, nada más, considerando mantenimiento y cosas de esas. 300 por 10 son $3.000 al año. Para los 30.000 va a necesitar 10 años de concesión de la carretera. Entonces el mismo contrato pone, ok, yo financio el 30%, pero me quedo con una concesión de la carretera por 10 años. Y durante esos 10 años cobra peaje, con lo cual recupera el porcentaje que ha financiado. Es uno de los motivos, la forma en que se están construyendo las carreteras, que hace que el peaje se esté volviendo algo más habitual, lo que antes no se daba, ¿no? Esto, en primera instancia, uno diría, eleva el costo del transportista. Pero el transportista, ¿qué es lo que hace? El porteador, el forwarder. ¿Qué es lo que hace? El costo del peaje lo suma a su flete, ¿verdad? No lo va a asumir por sí mismo. Al subir el flete, el importador va a pagar ese poquito más. ¿Y quién va a acabar pagando todo eso? Nosotros, los consumidores, porque el transportista sube el flete, el importador ese flete lo recarga al precio de venta y nosotros pagamos unos centavos más por cada unidad que compremos, ¿no? Entonces, más o menos así influye en toda la cadena que afecta el incremento del peaje en los fletes hasta el precio final de los productos. Y otra desventaja del transporte carretero es una capacidad limitada de carga, ¿no? Un contenedor carga, ¿no? Es cierto, hay los camiones articulados que pueden llevar hasta 2 contenedores, pero no se compara esa capacidad de carga con 20.000, para no hablar los 20.000 contenedores que lleva un buque de última generación, un transporte ferroviario, ¿no? Lleva docenas de contenedores. Entonces, si bien es mucho más versátil, accede a más lugares y demás, como capacidad de carga es menor la del transporte carretero. Por otra parte, tenemos el transporte ferroviario, que pese a ser de los más antiguos, no ha experimentado un progreso similar a los otros modos de transporte, debido, entre otros factores, a la falta de interconexiones entre redes de distintos países.
No todos los países limítrofes tienen sus propias redes ferroviarias conectadas entre sí. Y otra vez, lo que mencionamos hace unos minutos, el caso boliviano es tristemente ya célebre, ¿no? Porque no necesariamente estamos desconectados de las redes de otros países. Nuestras propias redes no están conectadas entre sí. La única forma de ir, ya no hablemos de La Paz, es lo más triste, de Oruro, digamos, a Santa Cruz por tren, es que de Oruro salga por el sur, por Potosí, más allá, llega hasta Argentina, va por el norte argentino y entra hacia Santa Cruz y se llega hasta Santa Cruz en tren, pero se tiene que salir de Bolivia para llegar hasta Santa Cruz. No se conectan pues las redes andina y oriental, ¿no? La andina llega hasta cerca a Iquiles, si no me equivoco. Hay un espacio que no, en cuanto a kilómetros no es muy extensa la distancia a cubrir, pero sí en cuanto a diferencia de altitud. Entonces, ese es el gran problema. Sería una pendiente muy pronunciada que no pueden cubrir fácilmente, implica riesgo. Entonces, algo hay que hacer con eso, pero no, a estas alturas del siglo XXI no deberíamos estar, porque en otras partes están con trenes bala y demás cosas. El Japón ha ideado, japoneses tienen que ser, ha ideado un mecanismo para facilitar la conexión entre redes de distintos países, porque las redes no tienen perdón, las rieles para transporte ferroviario no tienen una separación estándar en todo el mundo. El ancho de las rieles, es decir, la distancia que hay entre una y otra riel, no es el mismo en todo el mundo. Hay dos sistemas que tienen unos centímetros de diferencia. Y eso es obviamente un problema grande, pues serán unos cuantos centímetros, pero ¿cómo haces para adecuar un ancho de riel a un ancho distinto de otro país? Entonces todo el mundo está pensando en mover las rieles, ¿no? Los japoneses han ideado un sistema que mueve un poquito el eje de los vagones. Entonces las rieles se quedan tal cual, toma unos minutos que se hagan un poco más anchas las ruedas del tren y que cambian de sistema, digamos, ¿no? Eso ya está solucionando. Por eso les digo, es frustrante que ya bien entradito el siglo XXI, en Bolivia todavía no tengamos la capacidad de unir nuestras dos redes ferroviarias. Y eso es clave para ser un país de contactos como queremos y para ser el centro, como se quiere hace años, de los corredores bioceánicos, ¿no? De hecho, el proyecto que está en carpeta ahora de ser un corredor bioceánico entre Brasil y Perú que pase por Bolivia, porque hemos estado a punto de quedar fuera de eso, implica la construcción de otra vía, no va a utilizar todas las vías existentes actualmente, ¿no? Entonces, ojalá de alguna forma en los siguientes años se solucione. Es la diferencia del ancho de distintas redes, ¿no? Lo que mencionábamos. ¿Cuáles son las ventajas del transporte ferroviario? Una alta capacidad de carga. Es cuestión de ir aumentando vagones nada más, y si el peso resulta ser muy grande para la locomotora que va a jalar todo el convoy, se le añade otra locomotora, ¿no? Entonces mayor dificultad no hay, tiene capacidad mucho mayor que camiones y similares. Por otra parte, se tiene también una rapidez relativa e itinerarios predefinidos. Si bien en cuanto a rapidez no llega a la velocidad de un camión, digamos, pero tampoco necesita parar. Por lo general, desde que sale de una estación hasta que llega a la estación de destino, mantiene una velocidad crucero, si queremos llamarla así. No tiene que detenerse, lo que le da una rapidez considerable en términos generales, ¿no? Y un costo bajo. La mayor capacidad de carga que tiene le permite tener costos bajos. Es por eso que para fines de análisis de comercio internacional es una pena que no tengamos un sistema ferroviario más eficiente, ¿no? Porque baja costos para transporte de mercancía. Y no solo de mercancía, de pasajeros también. ¿Qué tramo se usa aquí bastante? El que va a Potosí, el que va hasta Uyuni. Es mucho más cómodo, más seguro incluso que ir por carretera. Bueno, con la nueva carretera se ha mejorado mucho, ¿no? Pero por ejemplo, dicen que en Europa la forma más fácil de movilizarse como pasajero, no como carga me imagino que también, pero como pasajeros a través de los trenes, ¿no? Una red ferroviaria, no en cada país, en toda Europa, sobre todo occidental,
que baja costos e influye pues en mejorar, disminuir los problemas de traslado de personas, ¿no? Así que ojalá aprovechemos también, lleguemos a utilizarlo, el transporte ferroviario de esa manera. ¿Y qué desventajas tiene? Poca flexibilidad en el sentido de que sale de una estación ferroviaria y llega a otra estación ferroviaria, ¿no? Por lo tanto, como dice aquí, generalmente requiere de transbordos. ¿A qué? A transporte carretero, para que vaya desde o hasta la terminal ferroviaria y lleve la mercadería hacia o desde el almacén de las empresas protagonistas de esas operaciones de comercio, ¿no? Y es más susceptible al pillaje, sobre todo cuando hay más o menos subidas en el tramo, en el trayecto ferroviario, baja la velocidad. Y si son vagones que no estén cerrados o asegurados, entonces eso es sabido, ¿no? Hay gente que se sube a los vagones y empieza a botar mercadería. Y cuando vuelve a agarrar velocidad del tren, ya saltan y a recoger lo que han botado antes. Eso es una de las desventajas que se da para el transporte ferroviario. El otro transporte que es importante a nivel de comercio internacional es el transporte aéreo, ¿no? Esto está de más decirlo, el que ofrece mayor velocidad, esa es su mayor ventaja, y ofrece acceso a las ciudades más importantes del mundo, aunque no a todas, pero las más importantes sí. Una vez más, cómo se cubre la distancia del aeropuerto de destino hasta el almacén del importador, transporte carretero casi siempre, aunque puede también ser ferroviario. De hecho, los aeropuertos más importantes, los que se conocen como hubs, se quiere hacer un hub ahora en Santa Cruz, en Viru, ¿no? No es solamente el aeropuerto, es la capacidad logística que brinde el aeropuerto a los usuarios, que tenga una pista grande, capacidad para que aterricen aviones cargueros, etcétera, pero es clave que tenga carreteras expeditas hacia los centros de consumo y también un acceso a una estación ferroviaria que esté cerca, ¿no? Y eso se está haciendo en Santa Cruz con buen criterio. Además que se tiene, ahora ahí cerca están construyendo el nuevo parque industrial, ¿no? No el parque industrial que siempre tuvo Santa Cruz, no siempre, pero hace muchos años. El parque industrial latinoamericano, PIL, acuérdense de la leche PIL, las siglas son las mismas. Y se está construyendo una nueva carretera paralela a la que está yendo al norte y una nueva ferrovía que va a su vez paralela a esa nueva carretera. Y hay una nueva ciudad, se va a llamar la Nueva Santa Cruz, dicen, que se está haciendo ahí cerca de Viru. Entonces, eso va a permitir que sí sea un hub logístico el aeropuerto de Viru, ¿no? Y está bien que así sea, hasta geográficamente, Santa Cruz es un sitio privilegiado, ¿no? Y el aeropuerto de Viru es el llamado a ser el protagonista a nivel no solamente boliviano, sino incluso latinoamericano, para el transporte aéreo, ¿no? Si ustedes se imaginan el mapa de Sudamérica, con eso en mente hay un autor, el doctor que se llama Alberto Ruibal Andavaca, si lo buscan en internet, Alberto Ruibal Andavaca, se escribe con H y con K, al final Andavaca, es autoridad casi mundial en temas logísticos, y él, viendo el mapa de Sudamérica nada más, de Latinoamérica si quieren, América, dice que para transporte aéreo no hay que pensar mucho, los puntos importantes los da la geografía, ¿no? En el norte, dice, tiene que ser México, ¿no? Al sur, uno pensará en Tierra de Fuego, no, está muy al sur, ¿no? Está la colita de Sudamérica, es Tierra de Fuego, ¿no? Casi no hay ciudades importantes, por lo tanto no hay mercados grandes. México, por supuesto que sí, ¿no? Al sur sería Buenos Aires, es el aeropuerto más austral, digamos, dentro de mercados grandes. Al este es Lima, ¿no? Porque está al centro, por emplear un término nada geográfico, pero al centro, a la izquierda, ¿no? Al este. Hacia el oeste es el aeropuerto de Sao Paulo, no se olviden. Lima nada más tiene 10 millones de habitantes, como toda Bolivia. Sao Paulo tiene más de 20, 25 millones, para no hablar de Brasil. México y Buenos Aires también ciudades grandes, ¿no? Y al medio, ¿qué se encuentra? Al medio de Sudamérica está Bolivia. ¿Y cuál es el aeropuerto más central, digamos, de Bolivia? Es Viru, entonces es Santa Cruz, el
forma natural, por criterios solamente geográficos, el llamado a ser protagonista es Viru Viru. Entonces, que no se olviden, cuando se embarca carga por transporte aéreo, cuando llegue al aeropuerto de destino, de ahí tiene que distribuirse. Entonces, lo que llegue a Sao Paulo va a distribuir a toda la zona de Brasil, hasta no a los estados extremos del oeste, los que limitan con Bolivia, pero al resto de Brasil sí. Los que lleguen a Argentina va a distribuir a toda Argentina, Uruguay, Paraguay, al sur de Brasil. Lo que llegue a Lima distribuye Ecuador, todo Perú y el norte de Chile y de Argentina probablemente. Y en la parte que está al medio, en la parte occidental de Brasil, la parte oriental del Perú, Bolivia, mercado pequeñito, sí, pero un país al final de cuentas, el norte de Argentina que no esté en la frontera occidental, y la parte sur de Colombia, todo el Brasil, sobre todo el noroeste brasilero, tiene que ser Viru Viru, ¿no? A Colombia, norte de Venezuela, va a bajar de México, ¿no? Del aeropuerto mexicano. Entonces, ese tipo de criterios nada más le dan ventaja, pues, a Santa Cruz, ¿no? A los paseños, aunque no nos duela, es impensable que La Paz sea un hub aéreo, ¿no? No solamente por su ubicación geográfica, sino por la altura. La altitud, altura es lo que separa el piso del techo de cualquier construcción, altitud se refiere al nivel del mar. Entonces, la altitud de La Paz perjudica. Si ustedes cuando viajan quieren darse unos minutitos para hacer un experimento, yo lo suelo hacer, desde el momento en que acelere el avión con las turbinas, ¿no? Que nos hacen pasear por la pista y hay un momento en que para, seguramente le dan la autorización de la torre de control al avión y acelera, pero en serio, eso que un poquito nos impulsa contra el espaldar del asiento, ¿no ve? Eso controlen en su reloj cuántos segundos carretea a toda velocidad el avión para llegar a despegar, ¿no? Tiene que llegar aproximadamente a 300 kilómetros por hora un avión para iniciar el despegue, si no, no despega, ¿no? Aquí en La Paz, un Boeing de pasajeros, un avión de pasajeros, tarda entre 25 a 27 segundos en despegar. El mismo avión en Cochabamba tarda 23 segundos máximo y en Santa Cruz de 20 a 21. Uno dirá, pero son 2, 3 segundos, Álvaro, exageras. Pónganse a pensar en un avión carguero, esos 5, 7 segundos de diferencia deben volverse 15 a 20 segundos. Y en 20 segundos, ¿cuántos kilómetros más necesitas de pista para que correr? ¿Cuántos kilómetros más vas a recorrer si vas a 300 kilómetros por hora, ¿no? Haciendo números nada más, La Paz no alcanza, su pista es muy chiquita. Hay aviones que no van a aterrizar nunca aquí porque no podrían despegar, además de que consumen más combustible, ¿no? El jet fuel, no se olviden, es para un motor como los de auto que son a gasolina, ¿no? Los motores a diésel no sufren por la falta de oxígeno, los de gasolina, como de los aviones, sí. Entonces son varios factores que hacen que La Paz y quizás incluso Cochabamba pierdan competitividad frente a Santa Cruz. Entonces nos hemos desviado un poquito, pero el hub que salga en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz va a tener éxito, lo están trabajando bien y va a ayudar al comercio exterior boliviano. Entonces, hemos llegado a hablar de las ciudades, pero Santa Cruz va a ser una ciudad importante en el contexto logístico aéreo sudamericano. Actualmente el transporte aéreo ofrece una posibilidad de seguimiento superior a los otros modos de transporte. Hace unos años, cuando mi hija era más pequeña, cuando tenía como 14 años, viajó sola hasta los Estados Unidos. Pero en internet yo veía bien dónde estaba su avión, si se había atrasado, si había pasado algo, qué momento aterrizó, su combinación, si estaba lista o no, etcétera, ¿no? Ese es el seguimiento que se hace, tracking, que se llame, ¿no? O trazabilidad, que se acuerdan del término que utilizábamos hace 2 días en la parte de logística. Esa es una ventaja del transporte aéreo. Se puede hacer el seguimiento casi por minuto, ¿no? Eso también se puede ver cuando envías algún paquete por courier con el número de guía. Así es el tracking que teníamos también como ejemplo el miércoles, ¿no? Cuando veíamos el tema de logística. Por lo tanto, una de las ventajas, ya llegando a las ventajas del transporte aéreo,
La ventaja principal es la alta velocidad del transporte aéreo. Al otro lado del mundo se llega, no sé, en 24 o un poco más de horas, ¿no? Viajando, en realidad tardas más, pero no en tiempo de vuelo. Por lo general te pasas más tiempo en aeropuertos, ¿no? Porque volando es cuestión de horas para llegar a cualquier lugar del mundo. La posibilidad de rastreo tracking que mencionábamos, y en cuanto a las desventajas, hay una capacidad limitada de carga. No puedes cargar toneladas de toneladas en cualquier avión, ¿no? Y altas restricciones por motivos de seguridad, sobre todo desde el 11 de septiembre del 2001, creo era, ¿no? Las Torres Gemelas, es un drama esto de la seguridad, ¿no? Y como mencionábamos, una cobertura también limitada, llega solamente a algunos aeropuertos. A partir de ahí tienes que considerar la utilización de otro medio de transporte. Entonces, si tiene por un lado alta velocidad, pero también una capacidad limitada de carga, y algo que debería decir aquí, no lo dice, pero otra desventaja es su alto costo, ¿no? Aquí debería estar el costo, pero sabemos, no, nos damos cuenta que va a ser un costo elevado. Entonces, considerando estos tres aspectos, ¿qué tipo de carga debería transportarse por medio aéreo? Carga que tenga poco peso y o volumen y que tenga alto valor. Joyas, relojes, ese tipo de cosas, ¿no? No vas, si estás exportando, qué sé yo, lingotes de plomo, no vas a mandar por avión, ¿no? Tiene muy poco valor y mucho peso. El valor del transporte, el precio del transporte, el flete, va a ser más alto que el precio del producto, quizás, ¿no? Yo una vez vi en un vuelo internacional una persona que subió con un maletín blindado, algo así. El maletín era un aparato que impresionaba de por sí, y tenía una esposa de metal, ¿no? No su señora, sino la esposa que vemos en las películas. Una de las manillas estaba en su muñeca y la otra en el maletín. Curioseando, como suelo hacer a veces, eh, me enteré que en realidad estaba llevando ahí diamantes, ¿no? Entonces, un maletín de diamantes debe costar cientos de miles de dólares, me imagino, ¿no? No lo vas a mandar en un contenedor por un barco, eso, imposible. Entonces, ni siquiera lo vas a mandar por avión como carga. Entonces va como equipaje acompañado, ¿no? Y no es que lleven su maletín para disimular que está llevando diamantes. No, la mercancía se declara, se paga aparte del pasaje de la persona que está llevando. Me imagino que se pagará más. Supongo que habían dos guardaespaldas de pasajeros, pero ya no importa pagar pues unos cuantos cientos o miles de dólares por el pasaje de tres personas o algo así, si la mercancía que estás llevando pesa poco o nada, pero vale cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, es el ejemplo extremo, sí, pero ilustra, creo, el, el concepto, el criterio que debería tenerse para elegir el transporte aéreo. Si tienes carga que pesa mucho y vale poco, no puedes pensar en mandarlo por transporte aéreo, te va a tumbar toda la rentabilidad del negocio, ¿no? Entonces no queda otra que pensar en embarcar la vía marítima con la consiguiente planificación previa que te permita asumir semanas de transporte en vez de horas de transporte, ¿no? Me refiero al transporte marítimo versus el transporte aéreo. En el caso de los diamantes o de mercancía similar, lo que quieres es que llegue rápido y seguro, ¿no? Entonces no importa si el flete es alto, pero ese lujo no se puede dar siempre para cualquier tipo de mercancías. Y por último tenemos el transporte marítimo. Es el modo de transporte con mayor presencia en el comercio internacional por las ventajas que ofrece. Se dice que en promedio también el 70-75% del transporte de mercancía en comercio internacional se hace a través de la vía marítima, por las ventajas que ofrece, sobre todo el costo, ¿no? Quizás sea el modo de transporte que ha experimentado un mayor progreso en lo que se refiere al transporte de mercancías, ¿no? Comparemos con el transporte ferroviario nomás. A ver, a mí me gusta comparar, todos hemos debido ver en algún momento las películas de la época de los cowboys, ¿no ve? ¿Cómo eran los trenes en aquel entonces?
no muy distintos, no son lo mismo, pero no tan distintos de lo que son ahora. La mayor diferencia es el motor. En aquellos años era a leña, ahora es una locomotora eléctrica, ¿no? Por lo demás, no, ni la velocidad ha cambiado mucho, ni la capacidad de carga. Imaginen los aviones o los barcos de aquel entonces. No había aviones, ahora sí hay aviones que pueden llevar varias toneladas, los Antonov rusos y demás, ¿no? O los Airbus más grandes, el Beluga. Y el transporte marítimo lo mismo. Esa vez, ¿cómo eran los buques? No sé, pues como esos que tenían una sola rueda, ¿verdad? Como con paletas que giraba con un motor a vapor. Pero ya ahora un buque que te lleve 20.000 contenedores, entonces ha progresado harto. Y como comentábamos el miércoles, ese salto cualitativo que se ha dado entre el transporte, tanto, sobre todo marítimo como aéreo, aunque sea triste decirlo, es herencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parece que cuando tenemos que matar al prójimo se nos aguza el ingenio. Ahí ha habido ese salto grande que afortunadamente luego de la época de guerra ha quedado como beneficio para el comercio. ¿Cuáles son las ventajas del transporte marítimo? Gran capacidad de carga, ya les digo, 18.000, 20.000 contenedores en un solo barco, es algo ya impresionante. Por lo tanto, con esa capacidad de carga maneja economías de escala, ¿no? Cuando utiliza economías de escala bajan los costos unitarios, lo que te permite bajar costos, ¿no? Esos son los costos competitivos. Por eso mencionaba este aspecto en la respuesta que puse en el chat al principio, para explicar un poquito el comentario que habíamos hecho hace un par de días. Y se adapta a distintos tipos de mercadería. De hecho, utilizando contenedores, se puede transportar todo lo que es carga general, ¿no? Y para los barcos portacontenedores, obviamente también se adecúan a la carga unitarizada, contenedorizada, ¿no? Entonces, es para eso. Y la carga a granel también se puede transportar por vía marítima, ¿no? Hay barcos petroleros, barcos graneleros, barcos tanques que se llaman, ¿no? Entonces, no hay un tipo de mercancía que no pueda llevarse vía marítima. En cuanto a sus desventajas, accesibilidad limitada, necesita una infraestructura importante en las terminales, es decir, en los puertos. Esos buques, los más grandes de 20.000 contenedores, no llegan pues a ninguno de los puertos que utiliza Bolivia, Iquique, Arica, Antofagasta, Mollendo, Matarani, no llegan, son demasiado grandes, necesitan un puerto con infraestructura mayor, incluso con un calado especial. El puerto de Hilo, por ejemplo, es difícil de utilizar como una alternativa a Arica, aunque querramos hacerlo. Para empezar, es un puerto orientado a la mercancía a granel. Ha sido construido para embarcar y desembarcar sobre todo harina de pescado, y no van a atracar buques muy grandes porque el calado que tiene es muy bajo. El entorno geográfico que tiene no le permite tener un calado mayor. El calado es la profundidad que tiene el agua, ¿no? En la zona del puerto. Entonces, esas son condiciones que van limitando a los puertos en general y a algunos en particular, como en el caso de Hilo, ¿no? Exige que se utilice un embalaje especial, sobre todo contenedores, ¿no? Es inimaginable ahora utilizar buques transatlánticos con carga suelta. No hay eso, ya no hay directamente. Estás casi obligado a utilizar contenedores, ¿no? Lo que implica un mayor costo. Como ustedes saben, cuando se utilizan contenedores, aparte de pagar el flete, pagamos el alquiler del contenedor, lo cual sube un poco el costo. Pero este costo adicional por contratar un transporte con contenedor se ve compensado de sobra por estos menores costos que tiene por la gran capacidad de carga de los buques. Y su otra desventaja es baja velocidad, ¿no? De Sudamérica a Asia, digamos, fácil tarda un mes un buque, ¿no? Entonces, a nivel logístico, eso nos presenta el reto de, como mencionamos el anterior miércoles, hace 2 días, si sabemos que va a tardar el transporte 4 semanas, ya sea para traer nuestra mercadería o para exportarla, tenemos que hacer las planificaciones que nos permitan utilizar este medio de transporte sin llegar a tener retrasos en las entregas y demás, ¿no?
demás problemas asociados a los retrasos. Entonces, ¿es una desventaja la baja velocidad? Sí, pero es una desventaja que se puede neutralizar a través de un trabajo logístico eficiente. Por eso es la necesidad de una logística con las características de la SCM que veíamos hace un par de días, ¿no? Porque si no, va a ser recurrente eso de que no, 4 meses no se puede, que vaya por avión y cosas de esas, eso nos sube mucho los costos, ¿no? A eso nos referíamos cuando decíamos que 30% del producto del precio de exportación se puede bajar si se maneja bien. Y en la respuesta que puse en el chat decía que eso implica también el transporte, la elección del medio de transporte adecuado. Como recomendación general, siempre debería utilizarse transporte marítimo, cuando hay un mar de por medio, obviamente, ¿no? No entre países limítrofes. Pero siempre que se pueda, debería utilizarse transporte marítimo, ¿no? Ojalá nunca transporte aéreo, y definitivamente nunca por courier, por ejemplo. Simplemente con ese criterio se empieza a ahorrar plata en porcentajes importantes en el tema de transporte, ¿no? Pero a contramano eso nos exige un trabajo bien dedicado y delicado en cuanto a detallista en la planificación logística, ¿no? Es el costo, si se quiere, que exige la utilización de transporte marítimo. Y tiene también itinerarios restringidos, ¿no? Hablábamos la anterior semana de la gente que suele decir necesito esto para ayer. Difícil que exijan, pues, ¿no? Incluso esas personas van a darse cuenta de que no puede decir quiero un barco para ayer. No, los buques tienen un itinerario. Las navieras te dicen de tal puerto a tal otro puerto hay un itinerario que sale tales días, ¿no? A tales horas, y hay que adecuarse a eso, a diferencia de un camión. Alguien podría decir, hoy día necesito un camión para mañana a las 8 de la mañana, busquen, buscando probablemente se encuentre. Pero si alguien dice, no, yo necesito un buque para mañana a las 8 de la mañana, pues no, por mucho que busque o ofrezca precios más altos, etcétera, no los va a encontrar. Ya, y con eso terminamos la parte de las características de los distintos medios de transporte. Y en lo tocante al transporte marítimo, por eso dejé hasta el final esta diapositiva, vamos a ver los términos de embarque, que no los confundan con los incoterms, por favor, son términos de comercio internacional, ¿no? Pero no de embarque como tal. Y la utilización de estos términos responde a una pregunta que en algún momento ustedes se van a hacer cuando estén trabajando en el área logística. En transporte marítimo, como les digo, esto lo vamos a resaltar un poquito, es solo para transporte marítimo. Cuando utilizamos transporte marítimo, hay dos costos que no siempre los tenemos presentes, o no presentes, pero a los que no siempre le prestamos la atención debida. ¿Quién paga? ¿Quién se hace cargo de esto? Es que en realidad debería decir quién paga, quién cubre el costo de las tareas de carguío en el puerto de origen y de descarguío. La siguiente semana, cuando veamos los incoterms, vamos a ver que bajo FOB, por ejemplo, la mercadería, ¿cómo se entrega? Bajo FOB y bajo CIF, bajo los dos, la mercadería se entrega a bordo del buque en el puerto de origen o puerto de salida. Ese a bordo del buque implica que el exportador tiene que hacerse cargo, tiene que asumir la responsabilidad de poner el contenedor, digamos, a bordo del buque, sobre el buque. Y esa tarea tiene un costo. La grúa que agarra el contenedor del puerto y lo pone sobre el buque, esa tarea tiene un costo. La tarea física como tal y la tarea administrativa asociada a ese movimiento del contenedor, ¿no? El corte de la emisión del BL, el registro de entrada en su momento y luego de salida del patio de contenedores, etcétera, ¿no? Eso tiene un costo. Y cuando llega la mercadería al puerto de destino, ese contenedor, esa mercadería tiene que ser descargada del buque y puesta en el patio de contenedores, primero sobre el puerto y luego se traslada al patio de contenedores. Eso también tiene un costo. ¿Quién se hace cargo de pagar ese costo? Eso viene definido por los incoterms, lo vamos a ver la siguiente semana.
Pero si ustedes han importado alguna vez de un puerto, digamos, por Chile, cuando se va a recoger la mercadería, nos entregan, ¿no?, una planillita, que es planilla de gastos portuarios, que ahí está otro costo, y por lo general figura costos de descarguío, creo que es $20 a $30, algo así, ¿no? Y muchos importadores asumen eso como algo normal, pero dependiendo del Incoterm que se utilice, de hecho del Incoterm DAT, D-A-T, con T de tasa al final, significa Delivered at Terminal, mercadería entregada en terminal. Bajo ese Incoterm, el exportador de un país X se compromete a entregar su mercadería descargada en el puerto de destino. Si nosotros como exportadores bolivianos, digamos, negociamos una operación bajo el Incoterm DAT, puerto de Hamburgo en Alemania, estamos asumiendo que nosotros tenemos que cubrir el costo y asumir la responsabilidad de que se ejecuten las tareas de carguío, digamos, en Arica, y descarguío en Hamburgo. La pregunta del millón: ¿cómo yo desde Bolivia me voy a encargar de contratar los servicios de descarguío en Hamburgo? Hago con el puerto, obviamente no voy a viajar, con menos contratar a alguien. La única solución, y eso debería decir por aquí, no dice, la única solución es casar, si me permiten la expresión, casar la tarea del carguío y descarguío al flete. Entonces, al momento de contratar el flete, especificamos si ese flete queremos que incluya el carguío, que está aquí, y o el descarguío, y se puede hacer eso. Si queremos exportar FCA, bueno, los términos, los Incoterms vamos a ver la siguiente semana recién, pero bajo FCA no estamos obligados a cargar en el buque, y menos a descargar en el puerto de destino. Por lo tanto, contrataremos un flete que cubra solamente el flete, el transporte marítimo como tal, el movimiento de la mercadería del puerto de salida al puerto de llegada, pero no el carguío ni el descarguío, ¿no? Y se puede hacer eso. ¿Cómo? A través de estas cláusulas. Las cláusulas o términos de embarque que se llaman, pueden ser estas: FIFO, FILO, LIFO o LILO. La primera letra, como ven, es o F o es L, no hay otra. F significa free. Esta letra F es de free y la L es de liner. Los que han estudiado administración o alguna ingeniería comercial, alguna de esas carreras administrativo-empresariales, seguramente recuerdan FIFO, FILO, LIFO, estas, como relacionadas al almacenamiento, ¿se acuerdan? F en ese caso significa first y L last. Entonces es primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, etc. Lo que se relaciona nos enseñaban en investigación operativa, ¿no ves? Teoría de colas, la ruta crítica, etc. Es teoría de colas o teoría de pilas. Entonces, si bien las siglas son exactamente las mismas, aquí significan algo totalmente distinto. F es free, es decir, que no se cubre, y L es liner, que se refiere a la naviera. In es el carguío como tal. Entonces, ahora sí. In es el carguío, entrada si quieren, y out es el descarguío. Entonces, si pongo F e I en las primeras letras, es free in, o puede ser free out. Para in se refiere al carguío como tal, a este carguío, y out se refiere al descarguío. Y liner, in o out. Entonces, free quiere decir que no incluye ni el carguío ni el descarguío. FIFO sería free in, free out. El flete no incluye ni el carguío ni el descarguío. El opuesto sería liner in, liner out. Liner, la naviera, es decir, el flete, incluye el carguío y también incluye el descarguío.
Si yo vendo CIF, digamos mi mercancía, estoy obligado a cargar el buque en el puerto de origen, pero no a descargarlo en el puerto de destino. Por lo tanto, debería de ser IN, va a ser liner, porque quiero que el flete que me coticen cubra el carguío. Entonces es liner in. Pero el descarguío, quiero que cubra, no, porque estoy vendiendo solamente CIF. Entonces va a ser free out, ¿no? LIFO. Liner in, free out. Esto es lo ideal para el Incoterm CIF, por ejemplo, ¿no? Este, LIFO. Y si acaso vendo DAT, como les decía hace un rato, que me obliga a pagar el carguío en el puerto de origen y el descarguío en el puerto de destino, liner, es decir, el flete debería tanto incluir el carguío como el descarguío, liner in, liner out. Este se relaciona bastante bien, se aplica para el Incoterm DAT. Mi letra de por sí es fea, así que se imaginarán cuánto me cuesta escribir con mouse, pero sí. El hilo se relaciona más con DAT y el LIFO para CIF, ¿ya? Y esto, ¿cómo me sirve? Si yo vendo DAT, es decir, que estoy obligado a descargar, en nuestro ejemplo, en el puerto de Hamburgo, y cuando mi importador alemán vaya a recoger su carga del puerto, en su planillita de costos le digan $20 por descarguío. El importador alemán, sobre todo si es alemán, seguramente me dirá, no te voy a pagar porque no has cumplido con lo que te exigía el Incoterm. Yo le diré, he cumplido con todo. Y me va a mandar una copia de su planilla de gastos portuarios, lo que le han hecho pagar al recoger su mercadería, y ahí va a figurar costos de descarguío, ¿no? Entonces, él con razón me diría, bajo DAT, bajo este Incoterm, bajo DAT, tú tenías que pagar el descarguío en Alemania, pero me lo están cobrando a mí. Por lo tanto, asumo que tú no has pagado, que has incumplido con nuestro acuerdo y no te voy a pagar. La única forma que yo tengo de defenderme ante esa casi acusación, ante esa aseveración, es mostrarle el BL, el documento de transporte marítimo, que diga que yo he contratado el transporte LILO, liner in, liner out. Entonces le diré a mi cliente alemán, no dudo de lo que me dices, menos si me has mandado la planilla, pero por favor lee este documento, aquí te demuestro que yo he pagado el flete que incluía el carguío en Arica y el descarguío en Alemania. Por lo tanto, lo que te están cobrando no corresponde. Estás pagando doble, no lo hagas, ¿no? No te enojes conmigo, enójate con el encargado de puerto y peleate con él. Y a mí me pagas porque he cumplido, ¿no? Pero si no conocemos esto, entonces va a ser pues su palabra contra la nuestra, ¿no? Entonces la mejor forma es incluso cuando solicitemos el flete a un forwarder, lo ideal sería especificarle con cuál de estas cláusulas queremos esa cotización. FIFO, LILO, LIFO o FILO. LIFO en realidad no existiría este. No, este sí, perdón. Este, FILO no. No se me ocurre ahorita ningún caso, pero FIFO sí y LILO sí pueden existir, ¿no? Entonces, lo ideal cotizar ya los fletes especificando esto, ¿no? No mucha gente maneja, en parte quizás porque un flete que te cuesta $1,000, que te recarguen, te cobren doble $30 o $50, la verdad porcentualmente no hace tanta diferencia, ¿no? Pero para fines de cumplimiento o no cumplimiento, sí ayuda, ¿no? No solamente ayuda, clave, es algo clave. Y si finalmente te puedes ahorrar $50, vale la pena, ¿no? Vale la pena conocer esto. Entonces, para acordarse, acuérdense de inventarios, FIFO, LILO, KILO, etcétera, son las mismas las siglas, pero significan algo distinto. Esto de free y liner, combinado con el puerto de salida en in, en ambos casos, y el puerto de llegada en out. Y con eso acabamos, con 15 minutos más o menos de anticipación, el tema que teníamos que cubrir ahora, que era la segunda parte de logística, orientada sobre todo al transporte y
cumpliendo con lo que me habían pedido en ICA de incluir en esta charla esto de los términos de embarque, que sí, me parece que era buena decisión, que tiene que, tiene que manejarse, ¿no? Para un manejo logístico eficiente, lo ideal es manejar incluso esto, que no es complicado, es acostumbrarse nomás, le dan un par de leídas y van a ver que sí lo van a internalizar ya de manera nada complicada. Y bueno, debería ser parte de la disciplina logística que tenga una empresa para lo que decíamos al principio, en la aclaración de la afirmación del día miércoles, que en cosas así pequeñas, sumando, es ahí donde se tiene la diferencia. Un buen trabajo logístico de lejos da mejores resultados que un regateo en el flete, perdón, que un regateo en el precio, ya sea de la mercancía, del flete. Un regateo no te va a permitir ahorrar más del 5% máximo, ¿no? No vas a obtener un descuento mayor a un precio que ya esté dado o ofertado. Pero moviendo bien las distintas variables que se manejan en logística, se pueden obtener ahorros más importantes, ¿no? Así que, preguntas, vamos a habilitar el micrófono para todos. Ya está, entonces, si alguien tiene preguntas, tenemos unos minutos todavía. Ninguno. Entonces, Le dicen una sí, preguntita, ¿qué capacidad tiene? O sea, ¿para qué capacidad? Más o menos nos dijo, ¿no ve? Del otro que tenía capacidad para 50 cajas y un container que no está conectada desde el principio. la capacidad de los pallets y los contenedores depende del tamaño de las cajas, nada más. Sí. Un pallet debe tener como 1,20 a 1,40 de lado, ¿no? Es un cuadrado. Entonces, eso puede ponerse hacia arriba, poner las cajas una sobre otra, hasta un tamaño más o menos igual, ¿no? 1,5 metros, un poco más, dependiendo también de la capacidad que tengan las cajas de aguantar peso encima, ¿no? Si son, por ejemplo, copas de cristal, pues no se va a permitir acumular más de 3 cajas, digamos, una sobre otra, ¿no? Entonces, Uh-huh. es en realidad la limitante de capacidad. Por otro lado, en los contenedores, si se refiere al número de cajas, lo mismo, ¿no? El contenedor tiene un espacio interior ya fijo y hay que llenar eso, no se puede llenar eso, pero no siempre, porque el contenedor al mismo tiempo tiene dos restricciones, uno el espacio interior en metros cúbicos y por otra parte el peso que puede soportar. Si es carga pequeña y muy pesada, a veces no puede llenarse el contenedor. Los pesos máximos del contenedor de 20 y de 40 pies no los tengo en mente en este momento, pero se los voy a mandar a Gerardo entre hoy y mañana para que él lo ponga en el grupo, en el WhatsApp del grupo que creo manejan, y para que tengan el dato exacto, ¿no? En pallets no hay una referencia así absoluta, depende del peso y del tamaño de las cajas, ¿no? Pero en contenedores sí les voy a mandar el espacio interior del contenedor de 20 pies y el de 40 pies y el peso máximo que puede cargar un contenedor tanto de 20 como de 40, ¿no? Eso incluso nos ayuda a tomar la decisión de cuándo usar un contenedor de 20 o más bien uno de 40 o dos de 20, porque uno podrá decir, pero el contenedor de 40 pies, como es el doble de tamaño, debe cargar el doble de peso del contenedor de 20, y no es así, es apenas un 10% más que en cuanto a peso. En cuanto a espacio, sí es el doble, es exactamente el doble la capacidad interior del contenedor de 40 pies respecto al de 20 pies, pero no en peso, porque si se ponen a pensar, hacer más largo el contenedor de 40 pies es el doble de largo, su capacidad de resistir peso va a ser menor, ¿no? Porque si ponemos demasiado peso, se parte literalmente el contenedor. Al ser más largo, es menos resistente, ¿no? Entonces, ¿cuándo deberíamos utilizar un contenedor, digamos, de 40 pies? Cuando sea carga de volumen más o menos grande, pero de menos peso.
A ver, un ejemplo, si estamos importando Kleenex o exportando bolsitas de Kleenex o papel higiénico, digamos, vale la pena pensar en un contenedor de 40 pies en vez de pensar en dos de 20 pies, porque esa carga es liviana, pero ocupa bastante volumen, ¿no? Entonces un contenedor de 40 pies es ideal. Si estamos importando maquinaria, pues no va a ser posible, no vamos a poder aprovechar en su totalidad un contenedor de 40 pies, porque antes de llenar el espacio de ese contenedor, vamos a eh, llegar al límite de peso. Entonces, tener un contenedor de 40 pies que esté lleno a la mitad no tiene el menor sentido, ¿verdad? Mejor alquilamos un contenedor de 20 pies. Entonces, esos datos se los mando hoy mismo a Gerardo, que me esté escuchando. Entonces, Gerardo, por favor, se los envíes después para que tengan el dato. Claro que sí, Alvarito, no te preocupes. Ok. Gracias, teacher. No, porque a ustedes por la pregunta más bien. No hay más entonces, ya, de todas formas, ya no sé si de este grupo o de otro, alguna vez me contactaron por WhatsApp ante cualquier duda que tengan. Para mí va a ser un gusto siempre el poder, en la medida de lo posible, ayudarles, darles alguna información, algún dato. Así que de verdad no es solamente esto protocolar, de verdad si alguna vez creen que les puedo ayudar en algo, con toda confianza por favor me escriben y para mí va a ser siempre un gusto poder ayudarlos. Aunque de todas formas la siguiente semana todavía nos vamos a ver, dijimos miércoles y viernes, ¿no? Para el tema de Incoterm. O martes y miércoles, ya no me acuerdo cómo quedamos, martes y miércoles era. ¿No? Entonces el martes y el miércoles de la siguiente semana vemos lo que es Incoterms y ahí vamos a volver un poquito a algunos temas que hemos visto ahora y espero que con eso ya a nivel logístico tengamos las ideas un poquito más claras. Listo, entonces gracias por su atención y el martes a las 7:30 por favor nos reunimos otra vez. Gracias, que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias. Ok.